Desde la vuelta de un histórico que casi nadie recordaba hasta el mensaje de un jugador que ya no se calla, pasando por el espectáculo vergonzoso de una prensa que se autodesnuda cada día. Mensaje de Vinicius en redes sociales. Señoras y señores, el partido entre Real Madrid y Real Oviedo, un 0-3 en el marcador, esconde, me temo, un relato mucho más interesante y mucho más contundente que el propio resultado. El Real Madrid golea al Real Oviedo, pero el protagonista en realidad ha sido el mensaje que se ha enviado desde el campo y el silencio que se ha pedido desde las gradas. Lo primero y más importante es hablar de la historia. Volvía a jugar el Real Oviedo en Tartiere después de, atención, 24 años en Primera División, y lo hacía como el destino tiene esas cosas, precisamente contra el último equipo que lo hizo y el que le ayudó a no entrar en quiebra. Y lo hacía con este post en redes sociales que decía "¿Cómo te ha ido?", demostrando un agradecimiento que, me temo, ya casi no se ve en el fútbol moderno. Y la locura en Oviedo por la llegada del Real Madrid, un detalle que habla mucho de lo que genera el mejor club del mundo. Por otra parte, hubo sorpresón en la alineación del Real Madrid. Banquillazo para Vinicius, que se dice, señores, habría estado enfadado. En su lugar, Rodrigo Goes, y no menos menor, Carvajal por Trent. Xabi Alonso cumpliendo su palabra de que será titular quien lo merezca, y hoy al parecer Vinicius no lo merecía. El partido, pese al resultado, no fue un paseo. El Real Madrid fue haciéndose con el control del juego, sumando pases y pases, mientras el Real Oviedo, con el equipo replegado y cerca de su portería, defendía como podía. Pero hablemos de los momentos clave. Primero, el gol de Mbappé, segundo en su cuenta personal de esta temporada. Un auténtico golazo, sí, pero un golazo que nació de un control orientado que es una barbaridad. Un control de un talento de otra galaxia. Y por cierto, hubo cierta peña reclamando falta de Tchouaméni en la jugada. Pero la imagen es bastante clara, Tchouaméni toca el balón sin falta alguna. Pero atención, porque en la otra área hubo una falta sobre Franco Mastantuono que a cualquier ojo que precie podría señalarse como penalti. Y para sorpresa de nadie, de Burgos Bengoechea, ese que lloró en plena rueda de prensa o ese que fue invitado especial en el Gamper, no señala nada. Vosotros entendéis. No obstante, el partido se puso más tenso y el Madrid sentenció con un Vinicius en la segunda parte que sale y asiste para el segundo gol de Mbappé. Pero el brasileño estaba y se le notaba enfadado en el festejo con el árbitro. De Burgos Bengoechea le llama la atención, pita y le insinúa no festejar en esa parte del escenario donde, por cierto, el público le estaba gritando de todo y tirándole hasta objetos. Y como siempre, el árbitro no dice nada y solo señala al mismo de siempre. Y ahí, en medio de la tensión, aparece Mbappé feliz como el solo. Se le acerca, le abraza y de paso le tapa la boca para evitar que le saquen la segunda tarjeta amarilla. Una imagen para el recuerdo. Y sí, el 0-2 fue una sentencia, pero el 0-3 de Vinicius fue una obra de arte. Una definición excelente y un festejo que la prensa mediocre de España no ha dudado en criticar. Se lleva la mano al oído. Y claro, el público le había gritado de todo, hasta insultado reiteradamente. No le gustó para nada. Y consigue que pite 30.000. Es para pero cuando le han pitado aún no había hecho nada, ¿no? Pues fíjate, es que ya preveían, porque tiene un problema social fuera de su entorno más cercano. Y como siempre, la prensa, señores, con una vergüenza que ya no oculta, vuelve a arremeter contra Vinicius. Que si manda segunda, que si se lleva la mano al oído, que si protesta, etc. Y mientras tanto, su niño malcriado hace gestos obscenos y desafiantes, y ahí en ese caso el silencio es absoluto. No hay críticas ni un solo llamado a la calma. Es para plantearse de verdad si la libertad de expresión no se ha convertido en una barra libre de poder para unas personas sin ningún ápice de cordura y ecuanimidad. Y en medio de este caos, un detalle, el enfado de Rodrigo en la casamata, pero no como la culerada intentó decir por el cambio. Se le ve hablando con Militao posiblemente sobre una jugada en concreto, un detalle menor que como siempre se exagera más de lo debido. Al final, lo habrá sentido entre Xabi Alonso y Cazorla, compañeros en otrora. Y lo del diario AS nuevamente vergonzoso. Ayer fue una fantasía inventada por Lamine Yamal en un gol a propia puerta, y hoy sacan un titular que dice Mbappé da tiempo a Xavi, como si la permanencia del técnico estuviera en discusión con 2 partidos. Escandaloso cómo funciona el relato para esta gente. La victoria del Real Madrid fue simplemente eso, una victoria. Un paso más, pero el relato que queda, el más contundente, no es el resultado. Es el de la tensión, es el de la prensa mediocre, es el de los que están a la sombra y luchan por su puesto, y es el de Vinicius que, me temo, ha llegado a un punto en el que ya no va a callarse más. Y eso, señores, también es fútbol.